Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de julio de 2019 y esto es La Contracrónica. La formación de gobiernos autonómicos, como los de Madrid o la región de Murcia, está costando mucho más de lo que se pensaba hace solo un mes, cuando acabábamos de salir de las elecciones autonómicas de este año, que fueron el 26 de mayo y estamos ya a 10 de julio. Vamos ya para un mes y medio desde que se celebraron, ha pasado mes y medio desde que se celebraron estas elecciones. Algunas comunidades autónomas, su gobierno ha quedado ya constituido, donde había mayorías claras y fáciles de formar, y en otras, en cambio, como es el caso de Madrid o Murcia, pues la cosa está a la espera. El caso de Madrid es el más reciente que tenemos en la retina porque sucedió ayer, o naufragó ayer, mejor dicho, mientras que el de Murcia fue la semana pasada. Ayer fracasó la reunión a tres entre Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del Partido Popular, Ignacio Aguado, que es el de Ciudadanos, y Rocío Monasterio, que es la candidata de Vox. Ciudadanos por fin accedió a sentarse en la misma mesa que Vox y concederse una fotografía juntos, cosa que no había hecho hasta la fecha. Era uno de los grandes puntos que quedaban por resolver si al final Aguado y Monasterio, los mentideros políticos de la corte, quiero decir. Y esta foto se produjo ayer para, entiendo, gusto de Rocío Monasterio, porque era una de las demandas de Vox desde hacía tiempo. Querían una reunión con fotografía. Pues bien, ya tienen una fotografía juntos, pero no quieren ir un paso más allá, los de Ciudadanos, quiero decir. Vox, por su parte, pues lo que no quiere es entregar sus votos, 12 escaños en total en la Asamblea de Madrid, a cambio de absolutamente nada, que es, según nos han contado, según parece, es lo que les han ofrecido en esta reunión. O si les han ofrecido algo, es mucho menos de lo que ellos pretenden. Pues bien, así llevan desde la última semana de mayo, y la cosa promete que puede seguir así hasta incluso forzar nuevas elecciones autonómicas, tanto en Madrid como en Murcia. Claro que sin los votos de Ciudadanos y de Vox, Isabel Díaz Ayuso no podrá ser presidenta de la Comunidad de Madrid, ni Fernando López Miras presidente de la región de Murcia, y esa es la razón por la que podríamos, es todavía un interrogante evidentemente, ir a nuevas elecciones. Bien, esta es la única cuenta que hacen en el Partido Popular, y muchos de sus votantes que se temen una repetición electoral para ya el próximo otoño, sería aproximadamente, en la que las tres derechas podrían perder la ventaja con la que cuentan ahora mismo. En resumidas cuentas, que el pactismo simplemente, y a la vista de los hechos, no funciona. La semana pasada debió haberse constituido el gobierno murciano, pero no pudo ser. Esto sucedió entre el martes y el jueves pasado. El candidato del PP, este hombre que os he dicho antes, Fernando López Miras, se presentó a la investidura en la Asamblea y le tumbaron 2 veces seguidas. La primera fue el martes y la segunda el jueves. Al parecer habían llegado a un acuerdo formal entre los tres y en el último minuto se debió romper, que lo rompió Vox concretamente, un tipo llamado Luis Gestoso, que decidió que no iba a entregar sus escaños al candidato popular, que había llegado a este acuerdo con Ciudadanos. Bien, en la Asamblea de la región de Murcia la mayoría absoluta son 23 escaños. Es una cámara autonómica pequeñita. Y el Partido Popular con Ciudadanos solo suman 22, es decir, les falta exactamente 1. De tal manera que necesitaban a Vox y Vox se negó a votar. Así que el asunto ha quedado ahí en suspenso. Pueden ir, evidentemente, a otra nueva investidura, creo que en ello están, hasta donde yo sé, o pueden directamente arrojar la toalla, que es una posibilidad, e ir a nuevas elecciones. Sería la primera vez que se tienen que repetir las elecciones en Murcia. En Madrid no, en Madrid ya se tuvieron que repetir hace muchos años, en 2003 exactamente, después del Tamayazo. Los que tengáis edad lo recordaréis. Hubo elecciones en mayo, como cada vez que hay, como siempre son las elecciones autonómicas, y luego posteriormente se celebraron otras, creo que fue ya en el mes de octubre, si la memoria no me traiciona. Bien, estos tipos, los murcianos, y los madrileños, ambos, llevaban como un mes de negociaciones, pero negociaciones a 2 bandas incomunicadas entre ellas, que este ha sido el origen de todos los problemas. En ningún momento se sentaron los tres desde el principio. Esta fotografía que vimos ayer de Aguado, Díaz Ayuso y Monasterio, pues hemos tenido que esperar mes y medio para poderla ver. Se dedicó, por un lado, el PP ha servido un poco de clave del arco en este aspecto, a negociar por un lado con Ciudadanos y luego por otro a negociar con Vox, a otorgarle alguna de las demandas que les traía, ¿no?
El candidato del PP estoy hablando de los candidatos del PP tanto en Murcia como en Madrid, porque aunque hay diferencias entre ambos casos, en esencia son muy parecidas. Las dos historias son bastante parecidas. Los candidatos del PP se habían reunido con Ciudadanos por un lado y con Vox por otro, pero en ninguno de los dos casos han conseguido hasta la fecha fraguar un acuerdo conjunto y, por lo tanto, la investidura murciana fracasó y la investidura madrileña fracasaría en el caso de que decidiesen, qué sé yo, mañana mismo llevárselo a la Cámara. Esa es la razón por la cual no lo han hecho, y si la cosa sigue como hasta ahora, pues evidentemente no lo harán, porque no les compensará lo más mínimo llevar a la Cámara un fracaso garantizado. El jueves pasado, de hecho, hubo cierto estupor, pero la verdad, ¿para qué engañarnos? Era algo previsible que esto terminase sucediendo teniendo en cuenta todo lo que había pasado durante las semanas anteriores. Ciudadanos no quiere saber nada de Vox y, aunque saben que está ahí y que necesitan sus votos para acceder al gobierno, esperan que se los entreguen, por las buenas, o gratuitamente o casi gratuitamente, para no forzar nuevas elecciones, o peor aún, para que en cualquiera de estas dos comunidades autónomas, evitar que gobierne la izquierda. Si la situación ya se termina de desmadrar, sería complicado, evidentemente, porque Vox se puede oponer a que gobierne el PP y Ciudadanos, pero se puede oponer también a que gobiernen otros partidos. Los dos parlamentos regionales ha quedado con pocos escaños o como un grupo minoritario, pero bastante decisivo. De ahí las alegrías que tenían los líderes de Vox el día 26 de mayo por la noche, cuando terminó el recuento. Y este poder, que es evidente que está a la vista, no hay que explicarlo, los números hablan por sí solos, es el que ellos han querido convertir, este poder en votos, han querido convertir en poder real, en poder fáctico en Murcia, en Madrid y en otros sitios donde efectivamente han llegado a acuerdos. El caso del Ayuntamiento de Madrid yo creo que es el más claro de todos. En Andalucía hace unos meses les funcionó no a Vox, pero sí funcionó al Partido Popular y a Ciudadanos. Les funcionó a la mar de bien. Los boxistas, que eran en aquel entonces novatos en estas lides, y aún con la sorpresa, todo se ha dicho, de sacar 12 escaños, cuando pues solo unas semanas antes se hubieran conformado con 1 o con 2. Esa es la verdad, fue la gran sorpresa del año pasado. Hasta poco antes de las elecciones no se esperaba que Vox fuese a tener unos resultados tan francamente buenos, y aquello pilló a todo el mundo de sorpresa, empezando por los mismos diputados de Vox, que de pronto se encontraron, muchos tuvieron que abandonar su puesto de trabajo porque no pensaban que iban a conseguir el acta de diputado. Bien, se encontraron ante esta circunstancia tan peculiar, es decir, que ellos iban a facilitar el gobierno al Partido Popular y a Ciudadanos, y aceptaron el esquema que les pusieron encima de la mesa. Un esquema según el cual Partido Popular y Ciudadanos se repartirían el poder mientras ellos lo hacían posible, a cambio de una declaración de intenciones, que básicamente es en lo que consistió el acuerdo. Vox no entró en el gobierno andaluz, simplemente se quedó fuera, permitió que Juan Manuel Moreno pasase y a partir de ahí exigirle una serie de cosas, una suerte de compromiso programático, que no sabemos pues si al final de la legislatura lo habrá cumplido o no. Pues bien, en Andalucía estaba también otro elemento que no concurre ni en Murcia ni en Madrid. Había un elemento de tipo, llamémoslo, simbólico, en aquella comunidad concretamente. Fue una comunidad que durante 40 años constituyó el feudo del Partido Socialista. En Andalucía nunca antes había gobernado otro partido que no fuese el PSOE. Por lo tanto, había un incentivo muy poderoso para sacar a los socialistas del poder. De ahí que, entre que eran novatos, no se lo esperaban, la sorpresa, la novedad y el hecho mismo de que se despachaba un asunto serio, como era sacar al PSOE del poder en Andalucía después de 4 décadas. Muchos andaluces, muchísimos, no recordaban otro gobierno más que el del PSOE. Yo, desde luego, no soy andaluz, pero no recuerdo en Andalucía gobernar a otro, porque cuando empezó la autonomía, cuando la inauguraron, yo era un niño pequeño, así que allí siempre ha gobernado el PSOE. ¿Eso que les llevó a Vox? Pues a aceptar ese esquema que os decía, ¿no? Esa circunstancia no se da en Madrid, tampoco se da en Murcia, que son todo lo contrario, son feudos del Partido Popular. En ambos gobernó el PSOE en el pasado, pero hace ya muchísimo tiempo. Y además Vox llega resabiado. Después de 7 meses en los que han vivido a toda velocidad,
tuvieron una arrancada tremenda en Andalucía, en las elecciones generales ya no les fue tan bien, y en las elecciones municipales y autonómicas empezaron a acusar cierto desgaste, aunque al final, debido a que entraron muchos partidos, pues se han constituido. Ya sabéis, en el momento en que entran muchos partidos en un parlamento, perdiendo votos puedes ganar. El ejemplo más claro es el Partido Popular, que ha tenido los peores resultados de su historia. Pero en Madrid, por ejemplo, un caso clarísimo, pero en cambio se ha hecho con la alcaldía de la capital y podría terminar haciéndose si al final consiguen cerrar este acuerdo con la comunidad autónoma, bueno, haciéndose, ¿no?, conservando la comunidad autónoma. Pues a Vox le ha sucedido algo parecido. En las autonómicas tuvo unos resultados peores que las generales, pero en cambio fueron suficientemente generosos como para mantener cierta influencia y cierto poder. Ahora, evidentemente, quiere más. Quiere que les tomen en serio. Y no se les puede culpar por ello, lógicamente. Y así, ya de paso, quitarse el estigma que tanto la izquierda como buena parte de la prensa le han creado. El estigma lo conocemos todos, que si un partido ultra, que si un partido fascista, en fin, que les han llamado absolutamente de todo a lo largo de los últimos meses. Y es perfectamente lógico que un partido que ni es fascista ni nada que se le parezca, pues no quiera que le llamen así y busque normalizar su situación, y esa normalización se la pueden dar tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Es decir, que lo que busca es formar gobierno, o al menos estar con partidos a los que la izquierda machaca, todo hay que decirlo, aunque no con la rabia y con la ferocidad que han machacado o que están machacando. De hecho, a Vox desde hace ya bastantes meses. El hecho es que los de Ciudadanos lo que quieren evitar es precisamente eso. Es decir, que lo que quieren es contagiarse de ese estigma, porque intuyen que los medios se lo harán pagar caro. Los medios y algunos de sus votantes. Es decir, que si pactan con Vox, si realmente sellan un acuerdo en el que estén las firmas de sus líderes, aunque sean líderes locales o regionales, pues eso los medios les atacarán diciendo que han pactado con racistas, con machistas, con homófobos, en fin, el rosario de improperios que les vienen dedicando a los de Vox desde hace unos cuantos meses. El tema es que ya se lo están haciendo pagar, es decir, ya les están llamando todas esas cosas. O sea, ahí tenemos lo que os contaba el lunes, ¿no? Ahí tenemos lo del orgullo gay del sábado pasado, o las continuas referencias al trifachito desde que apareció Vox en el panorama político hace unos meses, la famosa foto de Colón, etc. Entonces, quieren evitar, eso es el planteamiento suyo, por lo menos, quieren evitar contagiarse de todas las malas vibraciones que ellos entienden que les pueden transmitir los de Vox. Se podría decir, por lo tanto, que en buena medida Ciudadanos ha comprado el relato al PSOE y a Podemos y trata de mantenerse a una distancia no ya prudencial, sino lo más lejos posible de Vox. Hasta hace unas horas no les había concedido ni siquiera una fotografía. Os comentaba al principio que por fin habían conseguido esa foto, pero manteniendo unas distancias tremendas. Y eso, claro, la verdad es que a los de Vox les sentaba fatal, lo cual tiene perfecta lógica. Si ellos consideran que no quieren sus votos, pues que lo digan, pero es que si no quieren sus votos no podrán gobernar. Están diciéndoles, me dais asco, pero a cambio quiero que me deis los votos. Básicamente ese es el mensaje que le están enviando. Es normal que a la persona que le dices, me das asco, pero quiero tu dinero, pues esa persona no te dé su dinero y además te mire con displicencia. Es decir, al final la cosa se vaya por donde se está yendo, que es por el desagüe. Luego, en el caso de Ciudadanos se da otra peculiaridad, y es que ellos gestionan una bolsa de voto indeterminada en número de centro-izquierda, más o menos, que no quieren regalar al PSOE. Es decir, temen por lo que puedan decir de ellos, por el que dirán los medios, por el que dirán los políticos de enfrente y también por el que dirán algunos de sus votantes. Les ha costado expandirse hacia la izquierda y no quieren perder esa ventaja. De manera que en esto ambos, tanto Ciudadanos como Vox, tienen poderosas razones para mantenerse en sus 13. Es decir, no hemos llegado hasta aquí por pura casualidad. Vox tiene razón, o tiene poderosas razones, como os decía, exigiendo simetría en el trato,
y Ciudadanos tratando de mantener el terreno ganado. Esto si lo observamos de la manera más ecuánime posible. Ahora ya solo queda saber quién de los dos está dispuesto a sostener el pulso hasta el final, porque esto es un pulso y no otra cosa. Si cede Ciudadanos, la verdad es que nada sustantivo cambiará. Ya les han llamado de todo. Todo lo que les podían llamar se lo han llamado. Ahora, si pactan con ellos, es posible que se lo sigan llamando hasta el final de la legislatura, todos los días, mañana, tarde y noche. Si el que cede es Vox, pues muchos de sus votantes se sentirán defraudados. Bueno, muchos no lo sabemos, algunos, una parte de sus votantes se sentirán defraudados por vender tan baratos sus votos. A otros les parecerá lógico. Lo que no saben es cuántos votantes hay en cada lado. Porque saber eso con precisión es poco menos que imposible. Se pueden hacer encuestas internas, pero no dejan de ser a fin de cuentas encuestas. Esto habría que ir a nuevas elecciones para probarlo en el mundo real. Y claro, lo que salga de las elecciones ya tiene más difícil arreglo. Luego sucede que a Vox no se le da demasiado bien esto de las relaciones públicas. No son especialmente diplomáticos, hemos tenido ocasión de verlo a lo largo de los últimos días y claro, esta situación les ha llevado a hablar más de la cuenta o más alto de lo debido. Pero esto de que se hayan portado no demasiado bien, ¿no? O no hayan cuidado demasiado bien sus relaciones públicas, yo creo que es una consecuencia, no es la causa del problema. La causa del problema creo que es que en España no hay tradición de pactos, punto. Es decir, que llevamos el tremendismo calderoniano en el carácter. Oscilamos de la comedia a la tragedia con una facilidad pasmosa y en ninguna de las dos existe sentido práctico, ni en la comedia ni en la tragedia. Si nos ponemos tremendos y tridentinos, no, esto es así, no puede ser de otra manera, más papistas que el Papa, pues al final sucede lo que está sucediendo en definitiva, que es imposible que se pongan de acuerdo. Y en un sistema multipartidista como el que se ha quedado en España después de las últimas elecciones, pues lo que pide el sistema es sentido práctico. No hay más, como el que hay en Alemania, por ejemplo, donde no les duelen prendas en algunos estados federados, en el que hay gobiernos entre el CDU y los verdes, por ejemplo. En Baden-Württemberg es un caso y además llevan muchos años. Pactan los socialistas y los conservadores sin problemas. Tienen que ser dos extremos del espectro que no son incompatibles, esos no pactan, pero el resto del espectro político, y allí hay más partidos todavía que aquí, pues saben que si no la cosa se queda completamente paralizada. Y aún así a veces hasta les cuesta. Acordémonos de las últimas elecciones alemanas y lo que le costó a Merkel conseguir formar gobierno, varios meses. Luego hay otra cosa no menor. Creo que de hecho bastante importante, Los políticos están demasiado condicionados por lo que se dice en la sección de opinión de los periódicos y lo que se cuenta en las redes sociales. Pero un simple editorial les desestabiliza. A pesar de que los editoriales los lee muy poca gente, esa es la realidad. Y lo leen los políticos y otros periodistas, son los que leen los editoriales. Bueno, siempre hay alguien por ahí, pero no es el género más leído, ni mucho menos. La información política general es algo más seguida, pero no mucho más, Tengo delante, en este momento, porque me he ido a buscarlo, las 10 noticias más leídas del diario El Mundo, que es uno de los principales diarios de España, un diario de información general, además con gran vocación política, en el día de ayer, martes 9 de julio. Bien, la primera dice, boom, la historia nunca contada de los lobos y el bote de los 6,6 millones. Esto creo que es un programa de televisión. 2. El fraude de los seguros británicos en España. Cobran a turistas por pólizas que solo dan cobertura pública. 3. Nadal, soy algo más que Barty. Soy el número 2 y he ganado 18 Grand Slams. 4. Estrasburgo condena a Bélgica por denegar una euroorden y no entregar a España la etarra de las mariscadas. 5. La ruina de los amos del ladrillo. ¿Quiénes fueron y dónde están 12 años después del estallido? 6. Los 18 maltratadores indultados por Zapatero. Como veis, hasta los temas políticos son de hace muchos años. El caso de Estrasburgo, de la etarra de las mariscadas o las cosas de Zapatero. Bueno, tenemos la 8. Debate en Alemania sobre rebajar la edad penal tras una violación grupal en la que participaron 5 niños de entre 12 y 14 años. El caso de Mülheim an der Ruhr, que está dando mucho que hablar en Alemania. La otra ya, un muerto en las lluvias torrenciales en Navarra. Esto es lo que se leyó ayer en uno de los diarios, lo más leído ayer, uno de los diarios más leídos de España.
Y algo similar sucede con los trending topics de Twitter. Pero esto del diario, del Mundo en concreto, de un periódico, insisto, con vocación política, es que no hay una sola noticia del tema de los pactos, como podéis ver. Y ayer fue un día caliente. Es decir, interesó bastante más un suceso en un pueblo de Alemania que no conoce nadie, como es Mülheim, que no conocen ni los alemanes de pequeño que es, que lo que esté pasando en la Comunidad de Madrid, entre Díaz Ayuso y Aguado y Rocío Monasterio, pero bastante más. No digamos ya la historia de los programas de televisión, el tal boom este. Pues bien, algo similar sucede en Twitter, o con los debates de televisión. Los trending topics, que tanto les interesan, duran menos que una estufa de madera. Esa es la realidad. En cuestión de horas se han esfumado y se han esfumado para siempre. 2 días después nadie se acuerda de tal o cual trending topic. Respecto a las televisiones, pues, a ver, el programa político más visto del país, que es Al Rojo Vivo, de La Sexta, presentado por García Ferreras, ronda el 15% de la cuota de pantalla, de una cuota de pantalla a la hora que se emite, que es a mediodía. El lunes pasado, las cifras de ayer no las tengo de Sofres, pero el lunes pasado su audiencia fue de 891.000 personas, espectadores. 14,9%. No sé, he estado mirando otros días y todos ronda aproximadamente lo mismo. No parece demasiado en un país de 47 millones de habitantes. Entre los 5 programas más vistos del mes pasado, ni uno solo, es de información política. Es Boom, el programa este, el segundo, lo que llamamos de mes, no del mes pasado, de julio. El segundo es Boom, también estos son de Antena 3, luego Supervivientes Express y Supervivientes Tierra de Nadie, con cuotas de pantalla ya por encima del 20 y tantos %. Si vamos a la radio online, por ejemplo, cuyas métricas son mucho más fiables que la encuesta del EGM, en iVox, que es el principal servidor de radio online, muchos de vosotros estáis escuchando este programa a través de iVox, los más escuchados todos, los 10 por supuesto más escuchados, son de historia, de deporte o de humor. El primero, de temática política, es el de Federico Jiménez dos Santos, que está el 12º, y luego el segundo que está el 16º. En resumidas cuentas, que la información política interesa bastante menos que el deporte, la crónica rosa o los sucesos. Esa es la verdad. Esta obsesión que los políticos tienen con lo publicado en prensa, lo que se dice en la radio y lo que obtiene retweets en Twitter, les lleva a ver un país irreal. No harían mal en escuchar a la España de verdad, a la España de la calle. Y verían cómo no les va a importar a esa España de la calle, no les va a importar lo más mínimo que alcancen pactos aquí o allá, siempre y cuando sean transparentes. Al final, los votantes no van a juzgar por la etiqueta, sino por 4 años de gobierno, y lo bien o mal que les ha ido a ellos y a sus familiares y amigos. Sé que decir esto al animal más cortoplacista de la creación del mundo entero, que no es la mosca de la fruta, sino el político, esto le puede romper la cabeza, y de hecho le rompe la cabeza cuando les enseñas las cosas como son. Que a nadie le importa estas cosas que decís y esas declaraciones y demás, las decís para vosotros mismos y para los redactores de política de los periódicos. Les sorprende cuando se lo dices a la cara, pero es que es la verdad. Pero es que eso mismo le rompe la cabeza. Y lo ves la explosión interna. Pues eso mismo, la cabeza, es la que deberían sacarse del ombligo. Tengo varias llamadas de oyentes, así que pasamos con ellas, que quiero que me entren como mínimo 4 hoy, que ya sabéis que no me gusta haceros esperar. Bien, empezamos con uno de los temas de esta semana, que es el de la agresión a ciudadanos, el orgullo gay de este fin de semana. Pues bien, tengo 2 llamadas, las voy a poner juntas, una es de Severino y la otra es de Diego. Severino está en Londres y Diego está en Frankfurt. Pues tienen 2 comentarios muy interesantes al respecto. Vamos a escucharles. Hola Fernando, estaba aquí revisando un poco el tema este de Ciudadanos con lo que pasó ahora con el Día del Orgullo Gay, que tiene mucho que ver con lo que pasó anteriormente con las manifestaciones, los mítines que fueron a hacer a País Vasco, en el que también sufrieron amenazas y agresiones. Y cómo los medios de comunicación tratan de justificar todo esto diciendo que van provocando. Y claro,
Es que el tema es que parece que no se quieren dar cuenta o no se dan cuenta directamente. Es que da igual que Ciudadanos quiera organizar un acto en un sitio que se puede considerar caliente o hostil hacia ellos. Incluso aunque lo hagan a propósito. Es que el problema no es ese. El problema es que los opositores no sean capaces de mantener las formas y directamente ignorarlos si no están de acuerdo con ellos, en lugar de agredirlos o insultarlos o montar un pollo. Por ejemplo, como ya sabes, en Galicia Ciudadanos tiene una presencia testimonial. Creo que tendrá un concejal en alguna parte, no sé qué. Pero estoy bastante seguro que van a organizar un meeting donde quieran, que sinceramente, pues lo único que pasará es que la gente los ignore y ya está. Pero no van a montar un pollo, no van a ir a amenazarlos de muerte y no van a insultarlos o a agredirlos. Es que, no sé, me parece increíble que es que no se estén dando cuenta ni las más altas instituciones de este matiz. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, un saludo. A raíz de todo el jaleo en el Orgullo de Madrid de este fin de semana pasado, un oyente ha comentado en el programa de hoy que en las redes ha estado corriendo la paradoja de Popper, esa que dice que hay que ser tolerante menos hacia los intolerantes, lo que supuestamente justificaría pues las agresiones recibidas por Ciudadanos y por otros este sábado pasado. Quintana Paz, de hecho, colgó el otro día un vídeo en Twitter desmontando esta supuesta afirmación, que por cierto recomiendo a todo el mundo. Y es que en primer lugar es evidente que la supuesta cita pues no serviría más que de excusa para amedrentar a cualquier contrincante, ya que bastaría con calificar aquello que no te gusta de intolerante para callar al contrario. Sin embargo, lo realmente grave de la cita es que está completamente sacada de contexto, ya que Popper se refiere únicamente al violento, al que no argumenta a la hora de defender una posición cuando se refiere al intolerante. El uso de esta frase, pues, para justificar los ataques a Ciudadanos no sería, por lo tanto, más que una burda excusa, otra burda excusa, usada por la izquierda, y que nos recuerda de nuevo pues, la insoportable superioridad moral que posee esta gente. Respecto a lo que nos cuenta Severino, pues es así. La cuestión de la libertad de expresión es la clave. Es decir, la libertad de expresión es sagrada. Punto. No hay más que hablar. Mira, cuentas lo de Galicia, que me lo creo además, tal cual, que pueden dar un meeting donde quieran, que no va a salir nadie a molestarles. Bueno, quizá, no sé, quizá en Vigo o en Santiago de Compostela si fuesen a escracharlos, pero desde luego en la Galicia rural no van a perder ni un minuto de su preciadísimo tiempo para hacer este tipo de estupideces. Vamos, te pongo un ejemplo muy ilustrativo, ¿eh? En marzo, como bien sabrás, los independentistas, con Quim Torra a la cabeza, los independentistas catalanes, quiero decir, se manifestaron en el centro de Madrid, ¿no? Muchísimos, fue una manifestación bastante grande. Y no pasó nada. Nadie les incomodó, lo más mínimo, nada. Tienen derecho a ser independentistas y a decirlo en voz alta. Ya está. Y como te puedes figurar, las simpatías que despierta el independentismo catalán en Madrid, pues son nulas. Pero nadie les insultó. Vamos, yo no creo que sea tan complicado de entender. Un país libre consiste en eso mismo, en que cualquiera pueda decir lo suyo y lo que piensa, y sin miedo a que le vengan a increpar, ni a insultar, ni por supuesto a pegar. En cuanto a lo que nos comenta Diego de la paradoja de Popper, efectivamente, Miguel Ángel Quintana Paz, que es un fuera de serie, lo desmontó el otro día con un vídeo, lo desmontó en Twitter, lo digo por si no le seguís, que le sigáis, creo que es @Quintana Paz, hablo de memoria, su dirección de Twitter, su usuario de Twitter, pero vamos que es tal cual, ¿eh? Esa cita siempre se utiliza cada vez que se quiere callar a alguien, porque basta con acusarle de intolerante. Como eres intolerante, pues sí, ya está, no puede ser, tengo que ser intolerante contigo. Realmente no estás siendo intolerante, simplemente piensas una cosa distinta. Y no, mira, lo que no se debe tolerar es la violencia, no la intolerancia en sí. A ver, a una banda de matones no hay que combatirla porque sean intolerantes, que evidentemente lo son una banda de matones, sino porque son violentos. Bien, vamos a seguir con Juan Carlos, que sigue con su serie del Bitcoin, bendita serie del Bitcoin, pues la verdad es que está muy bien. Esta vez pone el oro y el Bitcoin frente a frente. Lo primero que tengo que decir es que, si te fijas bien, yo no dije que te iba a rebatir las virtudes del oro, que las tiene y muchas, sino la comparación que hiciste de esas virtudes con las del Bitcoin para justificar que el oro era superior.
Antes de nada, hay que dejar claro que el Bitcoin es una tecnología en proceso de maduración, con ánimo de convertirse en un dinero que la gente quiera usar voluntariamente, que de momento no ha ocurrido. Pero vamos a suponer que ya hubiera ocurrido y procedamos a la comparación. Dices que del oro que su valor es tangible. Bueno, pero de su valor probablemente la parte tangible es la que menos valor tiene, es la parte material, la parte de uso industrial, digamos. Lo que lo hace valioso es sobre todo su uso como dinero. Dices que el oro es duradero, cierto, pero el Bitcoin también. El Bitcoin es información y como tal su duración es infinita. La novela del Quijote también es información y podrá en un futuro no ser valorada como hoy. Pero eso no hace que esa información desaparezca, ¿no? Voy a toda leche porque no da tiempo. Dices que el oro es divisible en tantas partes como queramos. Es cierto que es muy divisible, aunque no en tantas partes como queramos. El que sí es divisible en tantas partes como queramos es el Bitcoin, puesto que es un número y como tal, pues podemos ponerle todos los decimales que queramos. Dices que el oro, decías, a ver qué tengo aquí, que el oro es muy fácil de transportar. Pues no es muy fácil de transportar, ni mucho menos. Esto daría para un debate largo, pero no es el momento. El que sí es fácil de transportar es el Bitcoin. De hecho, no hace falta transportarlo, puesto que está en todas partes. Cosa que el dinero fiat, aun estando representado en las memorias de los ordenadores de los bancos, no está en todas partes, dices que el oro es en poco peso y en poco espacio almacena mucho valor. Es cierto, pero el Bitcoin pesa 0 y ocupa 0. Luego gana el Bitcoin. Hay direcciones de Bitcoin, por ejemplo, que tienen cientos de miles de Bitcoins, cuyo valor de mercado actual son miles de millones de dólares. Y ocupan 0 y ocupan 0. Luego gana Bitcoin en este aspecto. Dices que el Bitcoin está blindado contra que se vaya la luz. Bien, vale, pues espera que vuelva la luz, ¿no? Si estás pagando en una tienda y se va la luz y estás con tu tarjeta, pues tampoco puedes hacerlo. No le pasa solo al Bitcoin, le pasa a cualquier moneda que de uso electrónico. Lo que más gracia me hizo, y que hacías la broma, es que si viene una llamarada de rayos gamma, pues acaba con Internet y perdemos los Bitcoins, ¿no? Bueno, si viene una llamarada de rayos gamma del espacio exterior, también freiría los ordenadores de los bancos. Es más, esa llamarada nos freiría a ti y a mí. Y no sé qué quieres decir. No sé, tú serías un cadáver y yo también. Tú serías a lo mejor un cadáver feliz porque conservarías tus lingotes de oro y yo a lo mejor sería un cadáver triste porque he perdido mis bitcoins. Pero no sé, seríamos cadáveres, y ya terminando, porque ya se me ha pasado el tiempo concreto, supongo, a los que dicen que el Bitcoin es como el oro que solo es útil para grandes pagos, me gustaría saber si algún día han visto a alguien comprándose una casa entregando lingotes de oro. Porque, digo, de oro físico en mano. Yo creo que es más probable que veamos en un futuro a gente comprarse una casa o comprarse un coche entregando bitcoins que entregando lingotes de oro físico en mano. Pero bueno, el futuro dirá quién tiene razón. En fin, un saludo a todos y no sé cuánto tiempo habré llevado. Si es que da gloria escucharte, Juan Carlos, esa es la verdad. Ya estás tardando en escribir sobre esto, te saldría un artículo estupendo que yo leería encantado, porque cuando terminas el mensaje la verdad es que se me queda corto, pero bueno, ya sabes que aquí tenemos este problema del tiempo. Bueno, espero la siguiente entrega, que sé que la tienes preparada. Vamos a seguir, quiero meter una llamadita más. Seguimos con David, que tiene una cuestión sobre el cambio climático del que comenté ayer una cosita muy por encima. Buenas, Fernando. En el programa de ayer hablaba sobre el cambio climático y que no lo veía real, que era como un ciclo que siempre se cumple. Y creo que es verdad que siempre se cumple, pero según se está viendo en los estudios sobre el CO2 y el calentamiento, está siendo más rápido y más elevado que en toda la historia de la que se conoce. Pues sí, David, sabemos que la temperatura es algo superior a la de hace un siglo, pero no es superior a la del óptimo medieval, por ejemplo, cuando la superficie cultivable estaba más al norte de lo que está ahora. De hecho, es inferior a la del óptimo del Holoceno, de hace unos 8.000 años. Aquello coincidió con la aparición de la agricultura y la domesticación de animales en varios puntos del mundo. Los periodos cálidos, el romano, el medieval, a nuestra especie le han sentado especialmente bien, porque la subida de las temperaturas derrite agua de los polos y lo incorpora al ciclo. Luego yo no veo motivos de preocupación porque el planeta se caliente, los vería si se enfriase. Los enfriamientos castigan a las sociedades humanas desde siempre.
es posible que el actual calentamiento se deba a motivos antropogénicos. Es una hipótesis porque lo que tenemos medido es poco. El clima se mide no por años, sino por miles de años. Y así se pueden sacar bien las tendencias. Pero bueno, es posible. La verdad es que es bastante posible porque se ha emitido mucho CO2 a lo largo del último siglo y medio. Hemos devuelto a la atmósfera carbono que llevaba millones de años enterrado en forma de carbón, en forma de gas, de petróleo, bosques antiguos del carbonífero, zooplancton que se había quedado enterrado en capas geológicas y lo hemos devuelto, quemándolo obviamente. Y el CO2, como bien sabemos, es un gas de efecto invernadero y también es el alimento de las plantas. Por eso las hablamos, ¿no? A más CO2 y más agua, no sé tú, pero yo lo que veo es un planeta más húmedo y más verde. Menos CO2 y menos agua, pues un planeta más frío y más seco. Los humanos y la vida en general prosperan en condiciones cálidas y húmedas. Esto fue así en el pasado, y en el pasado del planeta, quiero decir, y lo será en el futuro. Pero vamos, es que aunque el planeta se estuviese enfriando y fuese 100% causa nuestra, porque hemos desatado una guerra nuclear, y hay un invierno nuclear larguísimo, estuviésemos a las mismas, hubiésemos provocado una glaciación, qué sé yo. Es que no podríamos evitarlo. Es decir, no está en nuestra mano, que es lo que decía ayer. Es decir, que tendremos que adaptarnos a lo que venga, como siempre hicieron nuestros ancestros. Entre tanto, pues sí, tenemos que cuidar nuestro planeta, claro, y ser lo más... no tenemos otro. Y tratar de no ensuciar la atmósfera, tratar de mantener limpios los ríos, los océanos, etc. Evidentemente, nuestra vida en sociedad es una sociedad complejísima y muy próspera, y algo tenemos que contaminar si no queremos morirnos de hambre. Hay 7.500 millones de personas, y si tuviésemos que vivir, entre comillas, en comunión con la naturaleza, como dicen algunos ecologistas radicales, pues habría que empezar a sacrificar aproximadamente, ¿a cuánto? El 95% de la población. Y yo la verdad es que no creo que sea eso de muerto el perro, muerta la rabia, no sé qué decirte. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla hoy del tema este de las elecciones en Grecia. Si no tienes dinero para comer, porque despilfarraste el que tenías. Si no tienes dinero para comer, porque despilfarraste el que pediste prestado. Y si no tienes dinero para comer, porque debes todo tu dinero presente y el futuro y el dinero futuro de tus descendientes, estás justamente e irremediablemente fastidiado. Vendiendo hasta la camisa, trabajando a destajo y sacrificando el presente, se puede enjuagar un poco el mal trago. Pero votando y obteniendo mayorías absolutas acerca de si la realidad debe dejar de serlo por imperativo democrático, solo se prolonga una miseria que acabará por vaciar el país de esperanza y de bríos. Un cura saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado, ya sabéis, mañana es jueves, última contracrónica de la semana, porque el viernes habrá contrahistoria y esta semana estoy aquí, no es como la pasada, que hice un pequeño corte, unas pequeñas vacaciones cortísimas. Por cierto, no sé si estáis viendo las fotos de Lisboa, llevo ya unas cuantas subidas a Instagram, pero vamos, que para que veáis que las vacaciones me dan de sí, que empleo mi tiempo libre, mi poquísimo tiempo libre, lo empleo en empresas que merecen la pena, como es tomar buenas fotografías de sitios bonitos. Muy bien, pues no me entretengo más porque la verdad es que hoy he metido tantas llamadas que me he pasado de sobra con la duración del programa. Espero que me lo sepáis perdonar. Así que me despido de vosotros. Hasta mañana.